Dios los bendiga, queridos hermanos, amigos, vecinos, compañeros, aquellos hermanos que día a día me están escuchando a través del YouTube. Quiero en esta mañana hablar un poco de la palabra del Señor, de un gran expositor bíblico que encontramos en la palabra del Señor. Y este gran expositor es Jesús, el Salvador nuestro. Cierto día después de la resurrección, encontró a dos de sus discípulos caminando y conversando. Entre ellos, el camino que ellos hacían era Emaús a Jerusalén, o sea, de Jerusalén a Emaús. Había 11 kilómetros para caminar, un buen trayecto, largo trayecto. Para ser más específico y matemático, eran 10 kilómetros con 800 metros, o sea, 10.000 metros con 800. Así que estaban conversando entre ellos y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que escuchamos y como que olvidamos mucho de las palabras. Y a veces nos hablan la palabra del Señor, la Biblia, y como que estamos en otra órbita. No escuchamos, no nos deleitamos con la palabra del Señor. Parecería que poco nos interesa, a pesar de que la Biblia nos habla que son palabras vivas y las únicas que nos van a dar la vida eterna. Creo que lo dije en varias oportunidades. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la palabra de Dios. Qué bueno sería que podamos meditar en esta palabra tan profunda. Quiero leer algunos versículos que encontramos en Lucas, capítulo 24, versos 13 y 15, dice así: Jesús halló y consoló dos discípulos que iban a Emaús. Y es cierto que perdieron la fe, parecería que perdieron también la confianza, pero no perdieron el amor hacia el Salvador. Y dice: y aquí dos de ellos que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios, o sea, 100 kilómetros de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban,
y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero ellos no le conocieron. Jesús, después que resucitó, estaba 40 días. Él aparecía y desaparecía. Y en este caso ellos iban caminando y Jesús se le presenta en persona, caminando junto con ellos. Y el verso 17 al 21 dice, y le dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? O sea, ¿qué es lo que están hablando entre ustedes mismos mientras están caminando? ¿Y por qué están tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero o extranjero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que sucedieron en Jerusalén han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosas han sucedido? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en palabras, en obras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, y lo han sentenciado a muerte y le han crucificado. Y acá viene lo que yo quiero llamar mucho la atención, que subrayé. Dice, pero nosotros esperábamos que este Jesús, este profeta, que era el que iba a redimir, salvar a los israelitas. Aquí está la pregunta. Israel con Judá no es lo mismo. Cuando Salomón había pecado en su tiempo, Dios tuvo que intervenir y 10 tribus se separan de la tribu de Judá y también Benjamín junto con ellos, pero luego la tribu de Benjamín era muy pequeña y fue absorbida por los israelitas. Y dentro de las 10 tribus que iban por separado de Judá, dice que Israel fue para el norte y Judá fue para el sur. Toda una línea muestra que todas las descendencias iban pasando por la descendencia de Judá hasta que llegó a Jesús. Eso lo encontramos en San Mateo capítulo 1, versículo 1. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Fue toda una línea de descendencia de los salvos. Pero Israel
fueron todos detrás de los hombres. Jeroboam los ha llevado al pecado más grande. Uno de los más grandes pecadores fue Acán y su esposa Jezabel, que nos habla tanto la palabra del Señor. Tantos males han hecho. Pero ¿dónde estaba el pecado también? Había un profeta, Elías, que les amonestaba en todo momento para que ellos vuelvan, que ellos sirvan al Dios Todopoderoso. Pero no había caso. Entonces acá los discípulos dicen, Jesús ha sido crucificado, murió. Parecería que ya perdieron toda la esperanza, toda la fe, ya no lo iban a ver más. Y nosotros creíamos que realmente este sería el profeta que iba a salvar a Israel. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros, que se habla mucho la palabra de Dios y es tan hermoso escudriñar esta palabra, porque de pronto encontramos que Dios tenía el propósito, a pesar de que fueron separados los unos de los otros, Dios todavía tenía misericordia de ellos. Y estoy seguro que estos discípulos tendrían que haber conocido un poco la palabra del Señor, en vez de decir, nosotros creíamos, nosotros pensábamos. La palabra nos da las buenas respuestas. Cuando nosotros nos disponemos a aprender de la palabra, Dios siempre está dispuesto para hacer lo que nosotros sentimos con el corazón, con el alma. Sabemos que estamos en esta tierra de paso. Hemos nacido con un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Pero qué bueno es, dentro de todos los propósitos, ser un buen cristiano y escudriñar la palabra del Señor. Escudriñar quiere decir leer la palabra con mucha atención. ¿Sabe por qué? Porque hay tantos secretos. Alguien una vez me dijo, la palabra de Dios se contradice. No, no es que se contradice. La palabra del Señor hay que comprenderla, hay que sentirla, hay que mirarla y hay que buscarle el por qué está escrito esa palabra. Acá dicen ellos, nosotros creíamos que este profeta, este hombre bueno, este hombre que tenía tanto poder, bueno, ya lo han crucificado, ya lo han puesto en el sepulcro y bueno, y perdemos toda nuestra confianza, nuestra esperanza y ahora. Pero se olvidaron que Jesús dijo, después de 3 días yo voy a resucitar.
Es tan ligero todo lo que nosotros a veces escuchamos y parece que se nos va como el humo, como una neblina. Nosotros encontramos sobre este caso ya 900 años. Isaías ya lo estaba predicando, que iba a venir este hombre. Y en Isaías 57, verso 19 dice, producirá fruto de labios Dios, hablará Dios con sus propios labios. En otras palabras, les había dado a entender que había este pueblo Israel que se había apartado de Dios y fue tras Jeroboam, y Jeroboam lo había hecho pecar tanto. Estaban como esas ovejas dispersas que no tenían pastor. Y la oveja, cuando no tiene el pastor, no tiene quien lo vaya orientando, son tan inútiles para conocer bien el camino, se desvían. Y esto lo asemeja a la palabra del Señor. Este pueblo como oveja sin pastor. Era como una canción que el Señor dice, paz, paz, al que está lejos y paz al que está cerca. ¿Qué quiso decir Dios? Los gentiles que están lejos y los israelitas que estaban cerca porque de pronto eran hijos de Jacob, del patriarca Jacob. Dice, para los que están lejos y para los que están cerca. Paz, paz. Dijo Jehová, y los sanaré. En otras palabras, y yo les perdonaré los pecados. Mira, había ahí una oportunidad. Jesús vino solamente porque tenía que salvar a su pueblo, ese pueblo que se había ido tras su nombre, han pecado todas las generaciones. No hubo nadie que buscara a Dios. Aún nosotros no buscamos a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros. Dios nos llama a nosotros. Pero estos discípulos se olvidaron de que un día el Maestro les había ya hablado sobre este caso. Dice en Mateo capítulo 10, versos 5 al 8, dice, a estos 12, acá vemos que 2 discípulos iban y discutían entre ellos sobre la vida de Jesús. Pero dice que Jesús a estos 12 se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, que somos nosotros, no vayan, y en ciudades samaritanos no entren,
sino id ante, o sea, primero a las ovejas, a la gente perdida de la casa de Israel. Ellos decían, nosotros creíamos que este Jesús iba a salvar a Israel, pero ahora murió, ahora se fue, ahora no sabemos nada. Pero acá la promesa era que Él vino para salvar a los israelitas. Y yendo ellos, le dijo, y predicad el reino de los cielos, que se ha acercado. El verso 6, para aclararlo mejor, dice, solo vayan a los israelitas, pues son un pueblo que vive como si fuera ovejas perdidas. Así los trató el Señor Jesús. Vayan primero a los israelitas. Yo vine por ellos. Y el verso 8 dice, y cuando van a los israelitas, sanen a todos los enfermos, limpien a todos los leprosos. Si lo traducimos a la parte espiritual, la lepra es como el pecado. El pecado se va introduciendo cada vez más dentro de nosotros en la parte espiritual. Comenzamos por poco. Este pecadito se hace pecadito y más grande y más grande y más grande, hasta llegamos a ser que ya no creemos más nada. Todo lo que dice la Biblia parecería que es un libro común, es como una novela para nosotros. Pero esta Biblia es sagrada. Esta Biblia está escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Dios mismo usó hombres que han dado su vida para que nosotros hoy pudiéramos tener este libro tan sagrado y que tan poco lo amamos, tan poco lo queremos. Tiene tantos secretos esta Biblia. Yo digo la verdad, para mí no hay otra cosa mejor que venir en mi oficina y estar horas y horas y horas, porque voy hojeando y mirando y cada vez me voy enriqueciendo con las cosas de Dios. Y digo, ¿cuántas cosas hay tan secretas y tan lindas que las despreciamos? Preferimos comer un buen asado, una buena comida, pero yo les voy a decir la verdad. Hay veces hasta no tengo ganas de comer, porque esta palabra me llena tanto y la quiero tanto, y ojalá que yo lo pudiera tener toda esta Biblia metida adentro mío, porque tiene tantos secretos. El apóstol Pablo, en una oportunidad, en 2 de Corintios capítulo 2, verso 17, dice, pues nosotros no somos como muchos que medran. Medran significa mejoran. ¿Sabe que hoy si no me gusta escuchar una palabra, me voy a otro lado
que me va a gustar más. Pero yo le doy gracias a esta Biblia, que ella me dice la verdad. Yo miro, cada vez que me levanto, voy al espejo y miro y me peino y me lavo y Para mí el espejo es todo. Me tengo que arreglar, me tengo que poner bien. ¿Y dónde voy a ir? Tengo que ir al espejo. Si usted quiere ser un buen cristiano, tómese su tiempo en leer la palabra, pero no como un libro común, sino que es cierto, ahora prácticamente usan poco la Biblia, como está la nueva tecnología, encuentran en los celulares, pero no hay mejor que la Biblia tomada con mucho cariño. Y acá el apóstol dice, hay muchos que quieren mejorar la palabra, quieren, en otras palabras, quieren que la gente esté conforme con todo. Y no solamente se mejoran, sino también falsifican la palabra de Dios. Y nosotros con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El buen cristiano sabe que es una obligación escudriñar la palabra, hablar de la palabra y hablar la verdad. No es que yo voy a hablar la palabra esa que a ustedes les guste, y si estoy falsificando la palabra, bueno, no, esto es como si usted le da a una criatura y le pone más agua que leche. Y esto es lo mismo. Tenemos que dar la palabra así como es. Mi intención no es llamar la atención para que la pueda mejorar la palabra o ahí. No. La palabra dice ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo sea cumplida. El que agrega a esta palabra, Dios quitará la parte de allá, de la eternidad. Y al que saca, se le quitarán muchas bendiciones. Y la tenemos que hablar como es. Aunque nos guste o no nos guste, la palabra es la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 12 termina diciendo, Dios es fuego consumidor. Hoy Dios es misericordioso. Él nos llama, Él nos habla, Él nos pide. Él tiene paciencia. Dice en San Pedro, el libro de San Pedro, muchos tienen por tardanza la palabra, la venida del Señor. Y se van enfriando. Pero dice, eso que se tarda el Señor en venir, es para que nosotros nos arrepentamos, no para que nos enfriemos, sino para que nos arrepintamos de nuestros pecados
que crezcamos en la dimensión, como dice Efesios capítulo 4. Dios puso apóstoles, puso misioneros, puso pastores, puso profetas, todo para ayudar a crecer, que la iglesia crezca. Está tan bien concertada esa palabra, es como un rulemán, como un algo que se va desplazando y no se pierde. Así es como el Señor quiere que nosotros seamos fieles al Señor. No falsificar la palabra, no hacerla mejor, no mejorarla, sino que la palabra tiene que ser la palabra del Señor, la palabra correcta. Así que, queridos, no pensemos. Hay una palabra en San Juan, en el capítulo 2, que también me gustaría aprovecharla, porque hay cosas que nos olvidamos. Capítulo 2, en el verso 19 hasta el 24, dice así: respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo. Él quería decir, yo sé que mi cuerpo es como dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoréis que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? A veces creemos que esto es cualquier cosa. No es cualquier cosa, esto es el templo del Espíritu Santo. Acá mora la Trinidad. Nosotros tenemos que santificarnos. Sin la santidad y sin la paz, nadie va a ver al Señor. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo, este cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificada este templo, y tú dices que en 3 días lo levantarás. Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos Jesús, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y a la palabra de Jesús que había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Jesús hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. No estaba seguro de los hombres, porque conocía lo que había dentro de cada persona. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había dentro del hombre. Hoy podemos decir que no le queremos a nadie, ni a la política, ni al evangelio, ni a nada. Ya parecemos
gente que no nos interesa nada. Si a Dios le gusta o a Dios no le gusta, nosotros hacemos lo que nosotros queremos y ya está. Cantamos lo que cantamos, hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos. Si está apoyada por la base bíblica, bueno, y si no, pero no es así, hermano. Estamos viviendo en la época tan difícil. Como yo siempre digo, si perdemos este tren, no hay otro tren más. Este es el último tren que va al cielo, es la gracia divina de Dios. Y a veces, como dice el apóstol Pedro, usamos la libertad para libertinaje. Ah, sí. Yo hago lo que yo quiero. Como Dios no nos castiga ahora, no hay castigo, hacemos lo que queremos. Pero no es así. Si no está basada en la palabra del Señor, de balde estamos en este camino. Que Dios nos bendiga, queridos. Concluyo con esta simple oración al Señor. Dios eterno, te doy muchas gracias de poder entregar la palabra. Y ojalá, Señor, que hayan corazones disponibles para escuchar la palabra. Es tu palabra y estamos obligados a entregar la palabra, no ni mejorarla ni falsificarla. La palabra tú has dicho, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y nadie viene a Dios Padre si no es por ti. Venimos a ti porque tú estás intercediendo a diestra de Dios Padre por cada uno. Gracias te doy, Señor, porque nos has dejado esta palabra y te preocupas por la humanidad. Mientras que la humanidad se va desvaneciendo, y muchas veces no escuchamos lo que tú nos quieres decir. Señor, perdónanos y ayúdanos a buscar siempre de ti. Amén.